Desde siempre hemos visto el mundo como un valle de lágrimas, un lugar donde se sufre, se adolece, se padece, y entre tantos padecimientos todos hemos llegado a pensar que no hay una razón, un porqué de todo esto. Surge así el tan mentado vacío existencial. Pero sabemos también que en la vida hay amor, hay alegría, hay risas, hay música, hay muchas cosas buenas. La vida la disfrutamos unas veces, pero la sufrimos otras. ¿Cómo reconciliarnos con esa ambigüedad de la experiencia humana? Cuando lo malo parece que tiene más peso que lo bueno, ¿cómo hacemos para sobreponernos a ello? Cuando lo malo parece que tiene más peso que lo bueno, ¿cómo hacemos para sobreponernos a ello? Pues hoy en Filosofando sin filtros les vamos a hablar de Viktor Frankl y su concepto de la voluntad de sentido. Dentro intro. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofando sin filtros, número 58. Nada, hoy que vamos a hablar, bueno, primero los créditos, ¿no? Agradecimientos a nuestro compañero, productor, videógrafo, colega, Amigo, amigo. Jorge Ruiz. Jorge Ruiz. Detrás de Esclavo. cámaras. No. No. Ya me cancelaron, muchachos. Ya me Mira, cancelaron por primera vez. en Filosofía. Como vieron en la intro, vamos a hablar del concepto de voluntad de sentido de Viktor Frankl. Viktor Eso, Muy heavy. sí, lo leímos de una conferencia que se llama Voluntad de sentido, como el concepto, que fue pronunciada el 6 de enero de 1970 en la Loyola University. Ah, viste, Jorge. Jorge es el Loyola de Chicago en ocasión del otorgamiento del doctorado honoris causa al señor Víctor. Para los que no sepan quién es Víctor, Ajá. les... Pana nuestro que no es el de Radio 1. Exacto. Pero, Extraño a Viktor Frankl. Víctor Frankl, un judío, sigue vivo. No, ya. Ya está. 1978, 79 exacto, creo que fue. él estuvo en los campos de concentración porque era judío y bueno, tiene todos unos libros, o sea, psicólogo, psiquiatra. Su libro más famoso, que seguro lo han escuchado, El es hombre el de en busca El hombre en busca de de sentido, sentido. donde es como la novela en la que narra todo lo que Su vivió, experiencia. su experiencia en los campos de concentración, y luego al final tiene una parte como más ensayística donde habla de la corriente que él fundó para la psicoterapia, que es como la logoterapia, ¿no? Justamente logos de razón, pero él lo entiende también como el sentido, la terapia de el sentido, ¿no? Lo que entiende en su teoría como psicológica es que muchos de los problemas psicológicos del hombre vienen por la falta de sentido. Entonces, ¿Y qué su puede- terapia se enfoca en eso, en orientar a la persona a que busque su propio sentido, no a darle un sentido a la persona. No es como que, mira, toma esto, haz esto, este es el sentido, No. sino darle Tú como... mismo encuéntralo Ajá. como tu propio camino, sí. Y es muy impresionante este libro, y ya para introducir, que él mismo, o sea, es una teoría que fue experiencial, porque Exacto. él mismo cuenta, o sea, en los campos de concentración, como él y la gente que lo rodeaba se salvó, o sea, y llegó como que a salir de los campos, no solo por una liberación externa, sino porque los que tenían sentido o de esperar algo en su casa, o sea, él se imaginaba a su esposa, que se iba a reencontrar con su esposa, ese era como el sentido de su vida, eso lo salvó. Él dice que eso lo salvó. Y al final su esposa estaba muerta, o sea... Pero bueno, así es la vida, ¿no? Sí. O sea, entonces por Esta- eso esa idea en torno al sentido, ¿no? esta conferencia está en un libro que se llama así, Voluntad de Sentido, que es una reunión de varias conferencias de él en torno a este tema, ¿no? Es como el tema recurrente en el que él investigó Sí. siempre. Bueno, pero es que le marcó su vida. Cuando la lee, es como que estás leyendo también como un paper de investigación, ¿no? Porque él te va hablando, bueno, este autor dice esto, este autor el otro. Desde la biología determinaron que esta cuestión del sentido es importante. Los sociólogos también, los psiquiatras también, Ok. los no sé qué también. Entonces va como con autores desde varias disciplinas viendo cómo la cuestión de la búsqueda del sentido impregna de verdad toda esa como lo importante que es para el hombre, ¿no? Ok. De hecho, Todo es- en un momento cita incluso a Maslow, que es el de la pirámide De Maslow. ¿sabes? El de la pirámide de
cómo autorrealizarse, ¿no? Que abajo están como las cuestiones básicas y va subiendo. Que dice que Y nosotros no Maslow, somos marketing. Maslow dice Sí, es verdad. que Maslow llegó a decir que Frankl tenía razón, que la voluntad de sentido es la inquietud primaria del hombre, ¿no? Entonces, va por ahí la cuestión. Él, lo primero que siente en base es que hay una sensación de vacío existencial, ¿no? Que se extiende cada vez más. Esto ya lo hablaba en 1970 y esto es producto de la falta de sentido, ¿no? Entonces dice, el hombre no parece saber lo que quiere lo que hacen los demás y hace lo que los demás quieren, ¿no? Yo cuando leí esto también anoté como en mi, encima del PDF, como hacemos como queremos lo que hacen los demás y los demás quieren lo que hacen los demás y así, Sí. ¿sabes? Sí. Entonces es una Eso cuestión es como... lo del pelo, las mujeres, bueno, no sé si los hombres ¿Cómo también es, les pasa, Fer? como que tú tienes el pelo largo y lo quieres corto, lo tienes corto y lo quieres largo, lo tienes rulo y lo quieres liso, lo tienes liso y lo quieres rulo. O sea, yo siento que eso se ve full como en las mujeres, pero no sé si le pasa como algo así. O sea, Entonces es muy superficial, pero es como un ejemplo, ¿sabes? Como... Yo creo que es más una cuestión de que es más la primera de que no sabemos lo que queremos en general. Ajá, no Y sabemos. que entonces es mucho más fácil, por ejemplo, decir, bueno, voy a dejar que el otro decida por mí y me guío en eso porque yo no tengo que pensar en qué es lo que quiero y cuál es el sentido de mi vida. Sí, que eso es, eso me recordó también a algo que escribió Ortega y Gasset en un libro que es Meditación de la Técnica en 1939, o sea, más para atrás. Y él decía que la enfermedad básica de nuestro tiempo acaso puede ser una crisis de los deseos. Y por eso toda la fabulosa potencialidad de la técnica, ese libro habla de la cuestión técnica, tecnología y tal, parece como si no nos sirviera de nada, ¿no? Entonces la cuestión de, bueno, vamos progresando materialmente, vamos creando, no sé, esa cámara que es increíble y que nos puede permitir hacer este podcast, mientras hace 30 años no lo pudiéramos haber hecho, pero por cómo progresó la técnica. Tenemos eso, así como tenemos este teléfono y tenemos un montón de cosas que de repente nos pueden facilitar la vida, pero como hay una crisis de los deseos, o sea, de lo que queremos, Ok. entonces no importa, decía Ortega y Gasset, cuánto avance la técnica, porque no sabemos realmente Lo que Sí, quieres. lo que queremos y tenemos ese vacío. No sabemos ahí. hasta dónde lo estamos llevando. Tipo, excelente, tienes una nave espacial, pero no sabes a qué planeta quieres ir literalmente. Ah, ¿qué es? Está bueno. Pero ustedes qué creen, yo les quería preguntar acá con lo del vacío existencial. O sea, ¿tú crees que uno nace como con un vacío existencial? Yo siento que a veces somos así como lo de la tabula rasa. ¿Se acuerdan quién era que decía lo de la tabula rasa? No sé si era Rousseau o alguno de... No, ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, Uno no de los estoy. filósofos de la Ilustración, no les tengo ahorita quién es, pero decía que nosotros nacemos como que en blanco, o sea, como una ok. tabla en blanco, como una pizarra, ¿no? Y a medida que vas, o sea, viviendo, vas creciendo, desarrollándote, tú la vas llenando o la vas como pintando, o sea, como una obra de arte, ¿no? Entonces yo a veces siento que esa tabula rasa, o sea, es como tu vida en blanco, que sí que tienes, que es como un vacío, porque literal está vacío, y tú ves con qué lo vas llenando, Berro, difiero. ¿no? Porque A yo ver. siento que nosotros, o sea, creo que lo que pasa es que entre más creces, no es que le falta sentido, sino que tu vida es tan compleja que ese sentido que tiene tu vida es cada vez más Lejano. complicado. Porque, por ejemplo, si tú eres un niño de 5 años, tu sentido es mucho más básico y algo muy pequeño te hace feliz y te hace sentir realizado. Pero entre más creces, más descubres la dificultad que tiene la vida, el sentido y el propósito que tiene tu existencia es cada día más complejo y eso es lo que hace que te cueste más alcanzarlo. Pero un niño no está claro de qué Por es el eso, o sea, sentido de la vida. Pero por eso yo no creo que estemos vacíos, sino que bueno, ¿sabes? Es más una cuestión de que como cada vez conocemos más y como cada vez estamos Nos enfrentamos Más a más conscientes. eso es lo que lo complica. Por eso es que ahorita, por ejemplo, siento que progresivamente el ser humano cada vez va a tener menos sentido su vida, porque cada vez conocemos más y cada vez estamos más conscientes de nuestro entorno. Bueno, ¿sabes? Entonces, O sea, cada vez hay más cosas en las que encontrarle sentido, dices. sí. Porque claro, o sea, por ejemplo, si tú le preguntas, no sé, a unos cavernícolas de nuestra edad, el sentido era mucho más fácil y sencillo. Pero entre cada vez tengas más información, cada vez tengas una realidad más compleja. Claro, para el Es mucho más nerdental difícil. el sentido es sobrevivir. Exacto. Pero entonces en esta vida que tienes ahorita, donde es las difícil. opciones son infinitas. Imagínate en 100 años donde tengas a unos humanos viviendo en Marte, unos en las sobras de la Tierra, unos aquí, unos allá, va a ser aún más complicado como especie. ¿Cuál es nuestro sentido? Porque es eso, cada vez estamos como más conscientes de nuestra existencia. Por eso es que bueno. Ortega y Gasset es visionario.
Sí, él es muy Ortega o Gasset. Es demasiado visionario que diga, se te para. Mira, Locura lo vigente que está yo haciendo. creo como que primero podemos pensar en qué es el sentido, ¿no? O sea Aquí que, yo ya salí de- ok, dale, No tenemos respuesta. vacío existencial, una falta de sentido, una crisis del sentido, etcétera. ¿Pero qué es eso? Pero ¿qué es el sentido? Una vez Ariane y yo fuimos a una charla con Rafael Tomás Caldera, filósofo venezolano, que nos estaba hablando de como la política para la juventud, ¿no? Y entonces era como una charla así como íntima, un grupito de jóvenes que estábamos hablando con él y tal, y él hablaba de como el sentido de comunidad y cuestiones así, o de que la importancia del sentido para una comunidad. Y yo le pregunté que, profe, vamos primero como, de repente puede ser como que Darlo lo por hecho. sobreentendemos. Ajá, sobreentendemos qué es el sentido. Pero quisiera que usted me diga primero qué comprende por sentido, ¿no? Y él me dijo lo que tiene valor y lo que tiene significado, ¿no? ¿Pero para quién? Para ti. Para ti mismo, o sea, Porque es personal. Es el sentido de tu vida. O sea, lo que le otorgas algún valor y algún significado. Yo creo que para ti, pero también intrínseco. Claro, ¿no? después va en otros. O sea, hay ese sentido y esas cosas que tienen valor para ti también lo tienen para otros. Pe- No, lo digo en un sentido más ontológico de hay cuestiones que tienen sentido a pesar de nosotros, ¿no? ¿Cómo qué? No nos necesitan a nosotros para tener sentido. O sea, el mismo mundo, pues, Sí, sí. Pero... ¿sabes? Porque nosotros podemos no verle sentido al mundo, pero igual el mundo lo tiene, fuera de nosotros. ¿Entiendes? Es como la cuestión de la verdad. O Nosotros sea, podemos, lo veo conceptualmente, pero no lo veo en práctica. nosotros podemos no tener acceso a Sí, la sí. verdad, pero la verdad está ahí, O sea, afuera. es eso, lo veo conceptualmente. Pero yo como si siento- todo tiene sentido, pero al mismo tiempo siento que uno le atribuye. ese Claro, sentido. pero no sé si le atribuyes el sentido, pero es como... O sea, ok, no, capaz no se lo atribuyes, pero cada persona vive distinto ese. Pero si no importancia, hubiese ese personas significado. sobre la Tierra, pudiera haber alguien que le dé sentido a algo. O sea, como No, no que puede haber. la mata tiene sentido, pero es que el sentido siento que es como algo de... Que está conectado a nosotros. No, de que tú eres consciente. O sea, solo tú eres consciente como ser humano por tu razón, inteligencia, de darte cuenta que algo tiene sentido para ti, pero la mata por sí misma, ok, tiene como... No sé si sentido es la palabra que le daría. Ok. El sentido... Tiene un valor. Un valor, sí. Tiene un valor, pero Y el tiene- sentido está orientado a lo que lo rodea en principio. O sea, sí entendemos sentido, como me dijo él, que yo además lo completaría con algo más. A ver. O sea, significado, valor y luego finalidad. Ok. O sea, la teleología, que es como la parte de la filosofía que se enfoca en las finalidades de cada cosa. Ok. Entonces, como que si tú juntas sentido, valor y una finalidad para algo, tú encuentras que ese algo tiene sentido, ¿no? Pero si algo no significado, que digo, había dicho antes sentido, pero si algo no significa nada, no vale nada, no sirve para nada, y además el fin de eso no está definido ni está ahí, entonces como que, bueno, ¿para qué sentido yo puedo estar enfocándome en esto, por ejemplo? Claro, pero es que O sea, pero... siento que hay un punto de subjetividad en que para alguien algo va a tener un significado y un sentido más importante que para otra persona. Claro, pero también O sea, entramos en un vacío existencial, yo Sí, creo, sí. en este momento. Definitivamente creo que este es uno de los temas más difíciles que hemos conversado. Ok, pero ¿y si... Entonces, si tú tienes que tener una finalidad, eso no es ya utilitarista. O sea, como una finalidad que para mí... es Yo que la... todo tiene una finalidad. Pero finalidad no es lo mismo que utilidad. Exacto, todo tiene una finalidad, un propósito. Exacto. Pero no todo tiene que ser útil, pero todo tiene un propósito. O sea, tú no tienes amigos para, no sé, para tener una palanca en un sitio. Pero tiene un propósito y un Pero fin. la finalidad de la Alimentarte amistad, como persona, o sea, tiene un fin, pero no necesariamente Sí, tiene ya, que ser el punto de vista utilitario. sí. Lo que pasa es que siento que es muy complicado verle sentido al tipo a la vida de esa manera. ¿Sabes? Porque es como salir de ti por completo y ok, entonces ¿cuál es el propósito de todo? ¿Para qué estás haciendo las cosas? ¿Sabes? Ojo, o sea, yo estoy de acuerdo como en toda la estructura, pero siento que, verlo, tú ahorita me preguntas a mí, a Albertelo de 22 años, el sentido, y lo noto un concepto demasiado superior. Sí. Verlo, para mí en mi vida ahorita, yo te digo, si yo estoy, o sea,
pelo a pelo, no me preguntes el sentido completo porque no te llego. ¿Estás en un vacío existencial? Es que eso sí que el sentido es demasiado... Estamos aquí haciéndote una logoterapia. Sí. O sea, Vamos a hacerle una sesión de logoterapia. lo siento muy etéreo y... ¿Cuál es el sentido de este podcast, pues? Bueno, el sentido de este podcast está en su misión y visión, que es básicamente llevarle la filosofía tipo a otra gente de nuestra edad. Ahí lo tengo más claro, pero el sentido de mi vida, brother, no lo sé. Yo no lo sé. O sea, yo sé que estoy vivo y que intento ser buena, pero más allá de eso, que tú me digas, vine al mundo ahí, no lo sé. Intento ser feliz y ya. O sea, yo creo que tiene que ver con lo que te importa. O sea, Ajá, como que lo importante. lo importante y lo Él que lo tiene, habla ahí. pero por eso te digo, lo que hay cosas que ya entendí, hay cosas que de por sí tienen sentido, ok, muy bien, pero luego tú no puedes como que, Pero es que- todas esas cosas se adhieran a ti de algún modo, ¿entiendes? Tú solo escoges algunas cosas que para ti tienen sentido. Por ejemplo, Exacto. vamos a aterrizarlo. Para mí tiene mucho sentido el ballet y el sentido de mi vida en una parte puede ser bailar, porque eso es algo importante para mí, que está como dentro de mi núcleo de vida. Pero para otra persona a ti te da igual el ballet. Exacto, es que por eso yo decía Y que el tema entonces, es... el ballet en sí mismo tiene un sentido, pero yo, para mí, lo hago mío. Exacto. ¿Entiendes? No, es que por eso te Y- decía antes, tipo, es muy subjetivo, porque hay cosas que para una persona son insignificantes y para otras son todo su mundo. ¿No? Ok. Eso tiene que ver. Entonces, claro, yo Las siento cosas que... tienen sentido por sí mismas, pero Mira, si tú, nosotros no. si tú quieres encontrar el sentido de tu vida, mírate adentro. O sea, ¿sabes? Como que cierra los Eso es ojos. una canción. Mira por dentro. O sea, mírate hacia adentro y busca en tu vida qué cosas son las importantes. O sea, ¿qué le doy valor yo? Ahí está tu sentido. A ver, pero claro. O sea, si tú, perdón, dale, habla. Dale. No, es que voy por un tema conceptual. Entonces, tú alcanzas tu sentido cuando te das cuenta de las cosas importantes de tu vida. Y no cuando alcanzas una meta. O no cuando llegas a algo. Porque si es en eso, o sea, por ejemplo, ¿qué le da sentido a mi vida? Bueno, las personas que me rodean, por ejemplo, yo diría que es lo que más sentido le da a mi vida. Entonces ya mi vida tiene sentido solo por las personas que me rodean. Sí, y no si por no- un tema de una meta a la que llegar. No. Porque yo siento que cuando tú intentas pensar cuál es el sentido de la vida, a veces te vas a alcanzar esto, No, ¿sabes? no lo veo así porque si no, entonces tú ahorita no quisieras seguir viviendo. Exacto, es que eso esa es mi Porque, pregunta. porque ya tú de algún modo te sientes, pienso, lleno de los amigos que tienes y para ti tus amigos es parte de tu sentido. Que ojo, yo no creo que sea un sentido. No, tu vida tiene mucho Claro. sentido y todo eso engloba. Lo de Frankl es como un sentido en un momento concreto. O sea, tú en esta situación, Claro. en este momento estás en este contexto, circunstancia, etcétera. A eso es lo que le tienes que dar un sentido. En el futuro ya esa circunstancia cambiará. Sí, no, Y estarás no. en otra circunstancia Tu sentido será otro. que tendrá otro sentido distinto. Claro, yo siempre pienso que el ejemplo de una madre, por ejemplo, es bueno porque es como que tú, no sé, tuviste un bebé, el bebé, o sea, por los 3 primeros años de su vida va a llorar, o sea, no va a dormir bien, lo que sea. Puede que tú, como mamá, no quieras, o sea, no te sientas tan bien como trasnochándote, dándole a comer al bebé, no sé qué, pero como es tu hijo, para ti la vida de tu hijo tiene un sentido, entonces tú haces lo que te cuesta o lo que no te gusta por ese sentido mayor. Claro. De que es que tiene que estar bien el bebé, tiene que crecer, alimentarse, lo que sea. Entonces creo, bueno, esto es como un ejemplo así, pero muchas veces en la vida uno puede hacer cosas que no te gustan o que te hacen sufrir, pero por alcanzar un sentido mayor. Que es cuando Ok. te das cuenta de lo que realmente te importan y el valor que tienen las cosas para ti. Pues si lo estás haciendo en contra de tu voluntad, eso quiere decir que eso te importa más allá de lo que te importas tú mismo. Exacto. ¿Sí? ¿Algo así? Sí, Frankl habla de... Me encanta que tenemos a Juan como profesor experto, sí, así profesor. No, es que yo escucho, ¿sabes que en estos días que estaba con el No, pero esto es estaba muy con deep, el o sea, No, sí, esto está... con el profe Carlos Contreras, que fuimos con él a la UCAP, Jorge y yo, para grabar unas cosas por allá que ya habrán visto, verán a ver, no sé si no ya sé si lo vieron o no. no sé si ya habrán salido, pero volviendo en el carro, como cuando ya estamos llegando a su casa, hay como unos tipos haciendo barras como en un parquecito. Y él nos dice que, yo ahí hago barras con esos tipos. Son siempre los mismos. Y entonces nos cuenta que un día le preguntó a uno uno le preguntó a él que de qué trabaja él. Y él que no, yo soy profesor de filosofía. ¿No? Y ese tipo le dijo, no, yo sé un poco de filosofía y tal. Y entonces empezó a hablar
me imagino, de vainas que veía en YouTube de filosofía, ¿no? Ok. Y él callado escuchando y ya. No le dijo más nada, solo escuchó. Y entonces él decía Como ahí Platón. que cuando él decía Pitágoras dijo alguna vez que cuando estaba con una gente que no sabía de filosofía y se ponían a hablar de filosofía, él se callaba. O sea, Juan acá Había que no sabe un callarse. coño, básicamente. Y por eso se cayó, porque estamos hablando de nosotros y él sí sabe y nosotros no. Me Se cayó. acordé de Eso esto, es todo lo que perdón. tengo que decir. No es eso. Yo me puedo parar de aquí, Me esta acordé de la cámara. anécdota. No, a ver, ya. Entonces, fíjate, hay una cosa- Entonces, lo que iba a decir de Frankl es que él dice que el hombre en último término puede realizarse solo en la medida en que logra la plenitud de un sentido fuera en el mundo, no dentro de sí mismo. No. O sea, Pero no estamos diciendo que el sentido es interno. Claro, No. pero lo que te da sentido interno está fuera de ti. ajá. El ballet está fuera de ti. Y a la vez dentro. Por eso, tus amigos están fuera de ti, pero igual le da sentido. Tu familia lo mismo, ¿sabes? O sea, son cosas... volvemos a lo mismo de el yoísmo no existe Porque- para la vida feliz, ¿sabes? Es la dualidad trascendencia e inmanencia. Esto Si sí. tú te quedas en la inmanencia, en tu propio ser, lo que es propio de ti, Lo que está dentro. Ajá. Inmanente es lo que queda dentro de ti. ajá, Ujú. entonces no vas a lograr esa trascendencia que es donde Frankl ve el sentido. O sea, la cuestión del sentido para Frankl tiene que ver con la trascendencia. Claro. Porque al final, si el sentido es algo más grande que tú, no lo vas a conseguir dentro de ti. Mm. ¿Sabes? Lo vas a vivir tú, Efectivamente. sí, pero el sentido, que es algo más grande, literal, de tu existencia, Mira, lo vas a encontrar afuera. y con la importancia que lo comentaste antes, también él dice, si el hombre quiere salir airoso en medio de estos estímulos, él estaba hablando de que vivimos en una sociedad de muchísima información, Sí. ¿no? Imagínate, 1970. No, Bueno. compadre. Entonces, Si yo le dijera a usted. si el hombre quiere salir airoso en medio de estos estímulos que lo inundan a través de los medios de comunicación social, comunicadores sociales, debe saber qué es lo importante y qué no lo es. En una palabra, lo que tiene sentido y lo que no lo tiene. O sea, el sentido tiene que ver con la importancia. Claro. De Ok. hecho, les recomiendo leer mi De artículo. ¿Tú te acuerdas? Tú casi Publicidad. lloraste con ese artículo. Sí, no, sí, lloré. Uno que... Solté la gremita a mitad de la oficina. Pero yo hubiera citado esto si lo hubiera leído en ese entonces. Bueno, Porque fíjate. es un artículo que se lo dejo en la descripción, se llama El sentido de lo importante y yo reflexiono como las cuestiones que son importantes. Como que para mí un problema es que la gente le da importancia a vainas que no son importantes y a lo que no Ya, y a lo lo que que es es importante no le da importancia. Sí, pero es un problema de nuestra sociedad. Pero o sea, por ejemplo, Pero está- ¿quién define lo que es importante? La vida Estar no- pendiente de si tal famoso rompió con no sé quién Ok. o le hizo, Ok. o le montó cachos a no sé quién, ¿te parece importante? A mí Depende. no A me mí parece, no. a mí a Depende, nadie si no me es echa unos chistes, importante. sí. Bueno, si es pecho unos chistes, pero Pero- Pero no, no que no, sea no. el sentido de tu vida. ajá, pues. pero no para andar Claro, pero hay gente que sí. pero no para tener un medio de farándula dedicado a ver esa vaina como si eso fuera berro, algo que todo el mundo algo que fuera algo que concierne al mundo, pues. Pero es que eso es lo mismo que la gente puede decir de este podcast y sobre la filosofía. Y para eso estamos hablando aquí, O sea, para ver que, ¿Qué es lo que para no es probarles importante? que están en lo incorrecto. Ok. Pequeño corte, se me movió memoria muscular. dale. Ah. Perdónenme. No, 3. Sigue. Ajá, ahora. ¿Qué? No entendí. Choqué Lo- sin querer el triple. Ah. Ahora, o sea. Es que hay una parte que es subjetiva Ok. y hay otra parte que es mi pan abre los ojos. Es decir, puede ser que a ti te entretenga y te alegre algunas cosas. No te llegan a hacer feliz, pero que te alegren. Como Las por ejemplo- Kardashian no tienen sentido, pues. Claro, pero por ejemplo, puede ser que por un tiempo te entretenga y ni Ok, que sea subjetivo, ah, que para claro. algunas personas Claro, sea es que- relativamente importante. Sí. El punto también está en la parte objetiva de mi brother, abre los ojos, tú no puedes llegar a los 70 años y hablar de las Kardashian, tuviste que haber hecho algo más en tu vida. Ajá, exacto. Entonces es eso, tipo, hay una cuestión que sí, que es subjetiva, que es temporal, que ahí sí entran cosas más banales, pero el sentido de tu vida no puede girar, tipo, en torno a eso. Entonces, sí. Ujú. O sea, es que hay niveles. Para Ok. todo en esta vida. Yo no veo salida. que, sí. Yo veo que hay como unos niveles en el que uno a veces necesita como que eso,
ver las Kardashians, por seguir con el ejemplo, pero ya después tú estás consciente, pero lo importante yo creo es que tú estés consciente Exacto. de lo que tiene verdaderamente sentido más trascendente para ti. ¿Entiendes? O sea, como que caer en la reflexión y trabajar por ello, y eso no quiere decir que después no te puedas sentar a ver los Backyardigans. O sea, Claro, pero por eso, o sea, si tú estás, por ejemplo, en una cámara de gas, no vas a estar pensando en los Backyardigans, sino que piensas en lo que te da sentido a tu vida, que era tu familia. exacto. ¿Sabes qué creo? Que en los momentos donde de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, tipo, todo te parece Insignificante. insignificante. Y es verdad, ahí sí De hecho, te Frankel quedas. también dice te eso. quedas con lo que verdaderamente tiene sentido y es importante. Porque estás modo supervivencia. Porque estás modo, sí. Bueno, entonces sí hay cosas que tienen sentido. Y por ejemplo, si de verdad ni Dios lo quiera, aquí nos pasa algo y tú dices, nos vamos a morir pronto. No quiero decir fecha pero pronto. ¿Qué sería de verdad lo que tuviera sentido para ti? Coño, pasa más tiempo que sí con mi familia. Por Exacto. ejemplo. ¿Ok? Pasar tiempo con la gente que quieres. No, ya. Listo. O sea, Sí. tipo, todo lo demás pasa a segundo plano. Si me va a morir, ¿para qué voy a estar perdiendo tiempo Dice, con otras cosas? ¿sabes qué? Le echa el cuento de una Creo que carta, ahí, ese es como tu... de una carta que le punto de escribe un preso. Ok. Entonces primero escribe, en cuanto consideramos que la actitud con que enfrentamos el dolor nos permite transformar el sufrimiento en logro, podemos comprender también que existen personas que solo ante una catástrofe toman el impulso para elevarse al máximo en este sentido, ¿no? Y dice, me escribe una carta al preso número 020640 desde la cárcel de Florida y pone, a la edad de 54 años con mis finanzas totalmente arruinadas y preso, se ha obrado en mí una profunda transformación. Sucedió en la quietud de mi celda una noche y ahora estoy en paz con el mundo y conmigo mismo. Encontré el verdadero sentido de mi vida y el tiempo solo puede retrasar su cumplimiento, pero no detenerme. Qué hermosa es la vida, yo la abrazo, no puedo esperar el mañana. ¿Entiendes? Un tipo que preso, en bancarrota, todo, ¿no? ¿Y qué sería ese sentido? Cuando, no sé, pero cuando uno lee también Frankel en El hombre en busca de sentido, él en la peor situación, más deshumanizante posible, que un campo de concentración, bueno, también narra cómo es ese encuentro de él con el sentido en ese contexto, ¿no? Claro. Yo creo que en verdad, o sea, a ver, siento que las situaciones adversas lo que terminan haciendo es que tú valores más lo que ya tienes en tu vida. Entonces, desde afuera tú dices, brother, ¿cómo esta persona que está pasándola así de mal está tan bien? Es porque cuando ya estás tipo en lo último que te queda de dignidad como ser humano, valoras aún más las cosas, ¿sabes? O sea, a mí me pasó tipo la otra vez en un contexto religioso que no vale la pena desarrollar, pero que sí fue un momento de, brother, agradezco todos los malos momentos que me han pasado, porque es lo que me ha traído hasta aquí. Y Claro. ahí empiezas a valorar las cosas de manera distinta, ¿sabes? Porque si tú no pasas por esas adversidades, no le ves ese sentido. Y a la vez, exacto. No magnificas la importancia que tienen esas cosas. Claro, y a la vez esos momentos de dificultad, o sea, tanto los momentos de dificultad como los momentos de felicidad, les tienes que dar un sentido, porque si no puedes pasar tu vida como quejándote cuando te llega lo malo y bueno, riéndote cuando está lo bueno, pero no cala en ti. Sí. ¿Entiendes? Sí, sí. O sea, como que porque una persona puede sufrir y no darse cuenta de esto. O sea, yo creo que, no sé si aquí tenemos como dos maneras de abordar la cuestión. ¿No quieres llegar hasta ahí? O sea, ¿qué Sí, hace sí. falta para yo darme cuenta cuál es el sentido de mi vida? O sea, cómo... Mira, el primero Si habla... hasta ahora le planteamos esta pregunta y no tienen ni idea y están como nosotros. Primero comenta que hay como una mala actitud que es buscar, por ejemplo, el placer, el poder y tal como un fin, ¿no? Y dice que eso no solo se opone a la autotrascendencia, sino que obstruye el camino de la persona a la propia consecución del placer. Cuando más busca el hombre el placer, tanto más se diluye. Cuanto más persigue la felicidad, la echa de su lado. Escúchalo, chamita. Dice él, coño. Sí, va a cualquiera. Entonces, él dice como que No, pero buscar la felicidad... Para mí mismo, porque en verdad es eso. Si tú forzas el ser feliz, no llegas a ser feliz. Ajá, porque cuando tú buscas Porque la es una felicidad... consecuencia. Él dice exacto, él dice buscar la felicidad directamente Sí. es como algo pernicioso, ¿no? Sino que hay que buscar el sentido, que es una razón, un para qué,
Y con ello llegará como colateralmente la felicidad, digamos. Porque es que la felicidad no es como que la encuentras en un cajón, ¿sabes? Por eso, yo me pregunto, No es que, uy, esta gaveta tiene mi felicidad. No. Sí, no. para bajarlo de lo abstracto, Sí. porque yo cuando lo leí me preguntaba a qué se refiere él con buscar la felicidad directamente, ¿no? No, yo Es creo- como que, Haces cosas en lo terrenal que te intentan llevar a una felicidad que es falsa. o dices, esto que tiene la otra persona, como veo que todos disfrutan de eso, entonces cuando yo lo compre, cuando yo lo logre Lo tener, sé. entonces yo voy a ser feliz. Y de repente lo O tienes, como veo que tantas personas tienen éxito y montan las fotos en Instagram y tal, entonces yo cuando tenga Cuando éxito hago voy a eso. ser feliz. Entonces lo que voy a buscar es tener éxito. Pero si tú para ese éxito no tienes un sentido, no tienes un porqué, una Claro. razón de como ulterior, trascendente a eso, sino solo por el éxito, entonces cuando lo consigues te vas a dar cuenta de ¿y ahora qué? Ajá. Sí, que es lo que ¿Entiendes? suele pasar. en Pero verdad. que puede ser que esa gente exitosa, como lo hace por un porqué, puede que alguien sí, ¿sabes? Lo haga por un porqué y como consecuencia tiene éxito, sí sea feliz. Exacto. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. De hecho, yo, uno de mis próximos tatuajes, aquí lo anuncio, quiero que Ay. sea guay. O sea, quiero escribirme guay. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿Por qué no siento la que- escribes en español? Bueno, porque yo... Sí, porque se ve mucho más estéril en inglés. exacto, yo Sí. soy... Ya tengo unas cosas en español, vamos con el inglés. Yo no Ok. es bilingüe, pues, no es Póntelo en spanglish. latín, póntelo en latín. Pero... Porque yo siento I'm que... sorry, beautiful girl. Babylon Girl, ¿qué? Yo siento que el sentido muchas veces tiene que ver con esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy Ajá, haciendo exacto. esto? ¿Para qué? Yo siento que más que el sentido, el hacerte la pregunta del por qué te va a sacar de vivir en automático. Claro. Y el salir de el vivir en automático es lo que te va a llevar a buscar el sentido. Cuando ya no puedas soportar seguir viviendo en automático, vas a decir, miércoles, ya va a frenar. Ujú. Exacto. Mira, dos maneras de abordar la cuestión. Una es la educación. Dice Pero ya que- vamos a nombrarlo el LSD. Ah, lo del Frankl LSD. decía que, Ok. que un ejemplo, ¿no? En el consumo, y creo que esto, bueno, hablaba de LSD, o sea, esta droga, pero también... En yo todo lo que veo- sea una adicción. Todo lo que sea una adicción o el consumismo en sí, o sea, que ahorita es como comprar, comprar todo lo que ves en Amazon. Por lo que ves- comprar. por comprar, ¿no? En ese consumo de esas cosas materiales se buscan sensaciones de sentido en lugar del sentido mismo. Yo creo que incluso lo puedes aterrizar a... O sea, La- sensaciones de sentido, pero que son fugaces. Ujú. Pero es que es la misma, incluso yo creo que... Aquí va a ser la fiesta. El estilo de vida, por ejemplo, de todo el tiempo salir de fiesta, es el mismo concepto. Ni siquiera tienes que llegar a una Exacto. adicción. Porque él da el ejemplo del LSD. Claro, porque No, siento pero que, bueno, no ok, es solo pero en eso, verdad, claro. Esta realidad te la puedes enfrentar después de salir 2 fines de semana seguidos y dices, bro, ¿qué estoy haciendo? Dos, como que- no sé, una persona que salga 10, ponte. Y cada vez como que lo hace más, ¿no? Porque entonces entre la primera y la segunda hay como un poco más de espacio, pero como fueron muy intensas, entonces ya va dejando menos espacio y va saliendo más y saliendo más y saliendo más. Porque crees En un que- momento llega a decir, ¿por qué estoy saliendo tanto? No, porque Sí, crees no- que no. esa como alegría fugaz la vas a hacer eterna si repites lo mismo que vienes a hacer. Y en verdad es porque estás buscando en el sitio equivocado. Y ese vacío existencial no se llena, Ahí. sino que se vacía cada vez más. Exactamente. Por eso dice lo del placer, ¿no? O Sí. sea, la búsqueda directa del placer, como que te quita el placer mismo eventualmente. Sí. Va, Sí, en te contra distorsiona todo. va en contra del verdadero placer. Como que el placer es también como esa felicidad, ¿no? Tú le das un sentido a algo cuando consigues eso, entonces también te complace, ¿no? Sí. Sí. Pero es como consecuencia. Lo que Exacto. No es buscar el placer directamente como no es buscar la felicidad directamente. Ok, entonces dos conclusiones. 2 maneras de abordar. Dos maneras de abordar la cuestión. Él dice primero educación. La educación debería ocuparse no solamente de transmitir conocimientos, sino también de refinar la conciencia para que el hombre sea capaz de escuchar en cada situación la exigencia que contiene. ¿Ok? Y dice que es una educación para la responsabilidad también. ¿Ok? Porque es como, también él tiene esta frase famosa que es de a la estatua de la libertad le hace falta su hermana, que es la estatua de la responsabilidad. ¿No? Entonces, es una educación de, bueno, todo lo que hagamos necesita que nosotros, quien está llamando, que nosotros nos hagamos cargo de las consecuencias. Claro. ¿no? Y cuando pensamos en las consecuencias, también es como
como que tiene que ver con el sentido, ¿sabes? Sí. Como que lo que hago ahora va a tener tales consecuencias, entonces de repente ahí puede haber una relación con eso. Y luego dice el sentido del sufrimiento, ¿no? Que dice, la firmeza y la actitud le permiten dar testimonio a la persona, le permiten dar testimonio de algo de lo que solamente el hombre es capaz, convertir un sufrimiento en un logro. Todo esto lo sabe el hombre de la calle, aunque no sea capaz de expresarlo en palabras. O sea, él habla del hombre común, Sí, sí. no el que filosofa aquí y está pendiente de todo esto, sino el obrero con el bolso de Barbie. Un grande. ¿Me entiendes? De Barbie. Claro, porque tiene una hija en casa que lo está esperando y que está Ok. partiéndose la espalda por eso. Sí, y sí. eso tiene sentido. Ese es el hombre de la calle que dice él. Que el Ok. sufrimiento vale la pena Ajá. por eso. ¿Entiendes? Eso fue como el primer ejemplo que se me ocurrió también. No, sí, pero... De hecho, como que esa falta de sentido siento que viene mucho en clases privilegiadas también. ¿Sabes? Eso es otro Puede tema, ser. definitivamente, pero sí. Bueno. ¿Y qué podemos hacer? Me dejó pensando. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Él termina con una, en una de las últimas páginas de la conferencia, dice este párrafo que a mí me parece demasiado brutal y que tiene que ver con, para darle círculo, lo que iniciamos que decías de la experiencia, ¿no? Dice, la moral no debe solamente ontologizarse, sino existencializarse. No podemos enseñar valores, debemos vivir valores. No podemos dar un sentido a la vida de los demás. Lo que podemos brindarles es su camino por la vida. Lo que podemos brindarles en su camino por la vida, que digo, más bien y únicamente es un ejemplo, el ejemplo de lo que somos. Pues la respuesta al problema del sentido final del sufrimiento humano, de la vida humana, no puede ser intelectual, sino solo existencial. No contestamos con palabras, sino que toda nuestra existencia es nuestra respuesta. Buenas noches. ¿Entiendes? O sea, es como que alguien verá este podcast y dirá, bueno, ok, ¿cómo bajo esto? Bueno, lo bajas con tu misma existencia, Sí. ¿no? Como que no, estas palabras son vacías si no llevas esto a ser tú a el tu ejemplo propia de... vida. Ajá. Claro. Si no se A lleva tú bien, empezar a buscar el sentido y dar a los otros el testimonio del sentido que Del tú sentido que tiene tu vida. puedes haber encontrado también, ¿sabes? Sí. Tipo, tú guías a otro mientras tú buscas el sentido de tu vida. Bueno, yo no sé si Con- ya perdí el sentido de mi vida con este episodio. pero está bueno. Me gusta esto de que no puedes ser solo palabras y cosas intelectuales, sino que es algo que vives. Exacto. O sea, es algo que tiene que ver Por con eso la habla del existencia hombre de la misma. calle. O sea, como que uno piensa también que esto es para uno bajarse la nube filosófica, intelectual y vaina. De repente en las cuestiones más mundanas o en la gente que uno podría quizás pensar que no están tan acercadas a la verdad porque no están constantemente leyendo a Platón y Aristóteles, quizás No. sí lo están porque Sí, viven, ¿no? Sí. sí. Y experimentan y en esa experiencia tienen una conciencia casi que más grande que el que está metido en una biblioteca. Exacto. ¿no? Sí, sí. Sí. Entonces esto, ataque a mí mismo. No, pero es que es una realidad. Claro, uno tiene que salir a tocar grama. Eso es Exactamente. importante. Grounding, hacer grounding. Hacer grounding. No, es verdad. Sobre todo siento yo que es eso. Tipo, nosotros con cosas como esta, al final de nada te sirve reflexionar aquí y, o sea, tienes que vivirlo, pues. Ujú. Sí, La que respuesta bueno. está- La respuesta está en la vida misma. Así mismo, Si te quedas en lo abstracto y no concretas, entonces no tiene sentido eso tampoco. tampoco. Bueno, nada, los invitamos a explorar su propio sentido de la vida. No sé si quedó muy claro esta idea, pero O sea, les dejamos en la descripción también el texto porque lo Sí. chequé en el libro. y por si encuentran el sentido de su vida, pues yo Nos voy a ver, avisan. escríbelo en los comentarios. Bueno, nos vemos en el próximo episodio de Filosofando Sin Filtros. Síganos en todas nuestras redes, @filosofando sin filtros y en X, @filosofando sin F. Y bueno, nuestro querido camarógrafo JR, J. Ruiz, el pro. eso mismo, nunca lo sé decir. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de Filosofando Sin Filtros. Chao. Bye.